Bueno, buenas tardes a todos. Este es el inicio del noveno ciclo de charlas de la escuela, que de hecho están presentes nuestros dos invitados de la semana. Ahí está Melanie, que nos Ah, ¿qué acompaña desde tal? Argentina. Mañana nos va a estar exponiendo todo su trabajo, invitadísimos todos, tú también, Alejandro, claramente. Y bueno, Muchísimas gracias. para iniciar este ciclo de hoy, es hoy el invitado Alejandro Escalante. Yo pensé que te llamabas Alejandro Mercury, te guardé en todos lados como Alejandro Mercury por tu Instagram. Pues no me pareció nada extraño. Cuando vi tu hoja de vida, yo, se llama Escalante. Y es como, es muy bonito tenerte aquí porque la invitación nació de una charla anterior, o sea, como que estos espacios se han vuelto a un compartir, muchas personas me escriben y me comparten referentes y personas que tu trabajo es muy bueno y que sería genial tenerlos por aquí compartiendo sus procesos. Entonces, yo llegué a ti por Vilena y por Kevin, y muchas personas por ahí recomendaban tu trabajo y yo, no, vamos a seguir, me encantó, me gustó demasiado. Y bueno, me alegra mucho que nos pudieras acompañar. Yo fui súper intensa, así como, por favor. Pero todos estamos como con cosas. Hola, Estela. Todos estamos con cosas y a todos nos pasa que respondemos mentalmente, pero no lo escribimos al celular. Y Sí. me ha pasado un montón. Ya va. Un segundito, ya va. Y dale, Alejandro nos acompaña desde su residencia en Venezuela. Ok. Su trabajo creativo viene mucho desde lo onírico. Estuve leyendo tu hoja de vida, que tienes también muchos intereses desde la poesía, desde la plástica, desde un montón de vistas de la imagen. Y bueno, bienvenidos a todos. Mañana también vamos a estar 4 p.m., mismo canal, misma hora. Recuerden que esto es gratis, aquí no se venden boletas. Eh, todos son VIP, a menos de que la quieran poner en la cocina y se alejen o cosas así. Oiga, estoy súper cómoda hoy. Y bueno, la dinámica para los que son nuevos en este espacio, todos son bienvenidos. Pueden preguntar todo lo que quieran. Esto es una conversación, esto es una charla. Ustedes tienen comentarios, aportes que no solo son preguntas, también son súper bienvenidos. Pueden activar su micrófono o pueden dejar en el chat sus preguntas, que voy a estar súper pendiente, y Alejandro ya está afilado para todo lo que vengan de sus preguntas. ¿Listo? Entonces, muchísimas Listo. gracias de nuevo. Bienvenidos. Alejandro, te dejo aquí con nuestros asistentes y bueno, seguirán entrando por acá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti, Lania, por ofrecerme la oportunidad de difundir mi trabajo a través de estos canales, sobre todo en un espacio de educación y de poder llevar estos contenidos a todas las personas que están interesadas y que tienen un quehacer fotográfico en su cotidianidad. Mi trabajo, bueno, básicamente va mucho de lo surreal, de lo onírico, trabaja mucho con la incorporación de elementos simbólicos y elementos arquetípicos con el fin de recrear atmósferas que abordadas desde el punto de vista de lo humano, que abordadas desde el punto de vista poético y emocional, pues hablan de distintas cosas. En estos procesos yo realmente lo que busco es hablar de mis procesos de desprendimiento, de mis temores, del aspecto del vivir del día a día, de las cosas que me preocupan como ser humano en interrelación con otras personas en el mundo y también conmigo mismo. Muchas veces también hablo a través de mis imágenes, hablo de la materialidad de la existencia vinculada indisolublemente a aspectos psicológicos y emocionales. Muchas veces reflejadas o conversadas desde el ámbito de lo que yo más conozco, que es el yo, narrar todos estos eventos en primera persona,
siempre con el objetivo de explicar o de conseguir un mensaje que pueda llegar a ser interpretado o pueda ser entendido por la persona que la está observando. Todo esto pienso que en el fondo termina siendo como una especie de búsqueda inconsciente de autoconocimiento. Y es como, para mí es como mirarse al espejo. Para mí el espejo termina siendo como un elemento fundamental en donde existe el reflejo de la persona y no solamente de los contenidos que están en evidencia, sino también de aquellas cosas que pueden estar ocultas y que pueden observarse a través de un lente de una cámara o de un proceso de edición. En base a esto, pienso que el autorretrato se erige como una herramienta fundamental para poder trabajar todos estos contenidos interiores y llevarlos a un nivel en el que se puedan difundir hacia otras personas y hacia otros procesos. Es un construirme y es un construirnos, con el objetivo de encontrar apoyo y soporte en el quehacer del día a día. Entonces, bueno, básicamente en este trabajo yo he desarrollado toda una búsqueda personal con el objetivo de poder poner en manifiesto todos esos contenidos interiores. Para mí, pues, el autorretrato es una cosa que en fotografía siempre ha sido muy conversada y pienso que es uno de los temas más trabajados a nivel fotográfico, el autorretrato y el retrato en sí mismo, pero al principio pues evidentemente que tenía un corte eminentemente eh, documentalista y también muy regido por todos aquellos conceptos y todos aquellos parámetros que en algún momento le había dado la pintura y el dibujo. Pero más allá de lo que está visible en una primera mirada, pienso que el autorretrato, si bien tú puedes ver frontalmente un rostro o un cuerpo, un desnudo parcial o un desnudo total, pues más allá de esa visualización, pienso que el retratarse ofrece un campo de acción y un campo de búsqueda en donde se pone en primacía todos los elementos psicológicos y emocionales por encima de los aspectos físicos y de los aspectos de los cánones de fealdad o de belleza. Yo siempre también he tratado mucho pienso que cuando uno está haciendo un autorretrato, pues en un primer momento ocurre que uno está tratando como de buscar una especie de desnudez, una especie de manifestación de la persona que está siendo fotografiada. Pero en el fondo también considero que el hecho de posar ante la cámara, entra un juego allí, una dinámica, porque uno empieza como a autoficcionarse, ¿no? Y ese autoficcionamiento para mí siempre ha sugerido como el aparecimiento de una cobertura, una cobertura que de una u otra forma pues oculta y cubre algún aspecto esencial que puede estar siendo manifestado a través de la fotografía. Entonces, para mí esto siempre ha sugerido también como el aparecimiento de una máscara. Y esa máscara, pues, yo siempre he pensado que muchas veces a través del ocultamiento es cuando más revelamos aspectos internos y psicológicos. Pues también, por eso es que en mis imágenes yo siempre he estado muy interesado en trabajar los temas de la identidad, quién soy yo, cómo me miro yo ante el espejo, cómo me mira el otro, cómo estoy yo posicionado ante el mundo. Y pienso que la calidad de un buen retrato y de un buen autorretrato radica en el hecho de no solo mostrar lo que está visible en la primera capa, sino que al mismo tiempo pueda tener la facultad de demostrar
distintas facetas y las distintas personalidades que constituyen a esa persona. Entonces, bueno, yo básicamente he estado siempre como en un proceso de búsqueda interior, y eso se ha puesto de manifiesto mucho en todo el trabajo que yo he venido desarrollando a lo largo de estos últimos años. Debo decir, bueno, yo soy, como bien Lania hizo la introducción, yo trabajo aquí en Caracas, Venezuela, tengo 39 años, soy de profesión ingeniero químico, pero al mismo tiempo me he dedicado a trabajar toda esta parte de la fotografía y de la imagen, de mano de distintas personas que han sido mis maestros. Originalmente, pues, mi formación era básicamente una formación eminentemente pictorialista. Por otro lado, también vengo de una familia en donde las profesiones siempre fueron profesiones muy ortodoxas, personas que estaban muy relacionadas a la ingeniería, a la docencia, al derecho, a la economía. Entonces, en un primer momento, cuando yo empecé a demostrar estas intenciones, estos intereses, pues no siempre recibí de parte de mi familia y de mi círculo cercano un proceso de aceptación como tal, ¿no? Siempre había como una animadversión por el hecho de que, bueno, ¿cómo vas a hacer fotografía? ¿Cómo vas a hacer arte si es muy difícil vivir del arte? O sea, ellos pienso que veían todo este tipo de contenidos como un hobby y veían el arte como un aspecto mercantilista. Es bien importante mencionar que a pesar de que ellos en su momento, mi familia, mi madre, mi padre, habían sido dueños de una galería de arte entre los años 80 y 90 y ellos vendían muchas obras a consignación. A pesar de esto, esta galería estaba precedida por un artista plástico que hoy en día sigue produciendo y que está radicada en Grecia. Es un artista plástico que se llama Maika González. Ella, bueno, imagínate, en mis primeros años, de 3 a 5, 6 años, fue la persona que me cuidaba mientras mis padres estaban trabajando. Entonces, hubo como una especie de acercamiento muy puro ahí con respecto al uso de la pintura, de lo que era el significado del color, el establecimiento del mensaje a través de toda una cantidad de discernimiento acerca de la luz, del color, de la sombra. Y bueno, yo pienso que en ese momento se sembró una semilla que posteriormente empezó a generar toda una cantidad de movimientos interiores y que me permitía a mí manifestar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Posteriormente a eso, pues una de las cosas que me llamó mucho la atención siempre fue que yo mantuve esto como muy en bajo perfil. Yo siempre tuve como una niñez muy sobreprotegida. Entonces, empecé a desarrollar trabajo muy en lo particular y como muy en silencio, como muy en secreto. Uno de los eventos que ocurrió fue que en el año 2005, yo, por sugerencia de diversas personas que estaban relacionadas conmigo en ese momento, pues participé en una exposición de artistas noveles latinoamericanos. Esta fue celebrada en una galería de Estados Unidos, Galería Hatman Art Space, y estaba siendo dirigida o coordinada por una artista plástico también que se llama Susana Weingast. Ella en su momento pues me dio mucha asesoría también y me permitió a mí ganar un premio dentro del concurso. Éramos un grupo muy grande de artistas latinoamericanos que estaban siendo mostrados en la palestra y bueno, yo estaba debutando prácticamente dentro de ese mundo. Yo básicamente estaba participando con un dibujo realizado con tinta china sobre papel vegetal. Y pues el hecho de haber ganado ese premio me permitió a mí como decir, oye, pero si está pasando algo, aquí hay un movimiento que no solamente termina siendo como un mero interés, sino algo que yo quiero manifestar y que me quiero dedicar a esto.
En su momento, pues, pensé muchas veces en dedicarme profesionalmente a ser un artista plástico. Sin embargo, pues mi decisión al final fue empezar a estudiar ingeniería química y me dediqué a hacer a desarrollar todo este mundo en una forma paralela. Entonces, bueno, como en los primeros años había recibido clases de pintura en acrílico con la artista Maika González. Luego, en el año 2009, empecé a trabajar con una artista hiperrealista que se llama Patricia Rizzo. Ella también es una artista venezolana. Y pues básicamente el trabajo que estábamos desarrollando ahí en la galería era un trabajo de reproducir a raíz de las pinturas una fotografía. O sea, tenías que pintar una fotografía y el desafío era tratar como de reproducir esta imagen de la forma más fiel posible. Para mí fue una etapa muy bonita porque en su momento pues aprendí a afianzar muchos conocimientos que yo venía desarrollando desde muy temprana edad. Empecé a trabajar con todo lo relacionado al estudio de la luz, el estudio de la profundidad, de los campos visuales, también utilizar mucho los materiales, trabajar en óleo, todos los químicos que uno utiliza como para diluir la pintura, como para espesarla, para lograr distintos efectos dentro de la pintura. Y en ese momento, pues, para mí fue un momento bastante satisfactorio. Durante 6 años yo estuve trabajando dentro de esa galería, desarrollando trabajo personal y llegó un momento en que el trabajo pues se me hizo un poco eh, eh, repetitivo, porque era tomar una fotografía, repetirla. Entonces sentí que estaba quedando como de lado todo lo que tenía que relación con el concepto. Y yo siempre estaba muy interesado en toda la parte conceptual, que era lo que me interesaba, que era lo que me movía a crear lo que yo estaba creando. No es solamente reproducir una imagen por reproducirla, es qué dice esa imagen de mí y qué puedo yo aportar a la imagen para establecer un mensaje que pueda ser difundido a los espectadores, a la persona que pueda observar ese trabajo. Entonces, considerando esas búsquedas a nivel conceptual, pues yo decidí desertar del trabajo en la galería. A pesar de todo, pues quedé con una relación maravillosa con Patricia Rizzo y empecé a conocer personas que estaban muy vinculadas al ámbito fotográfico. Eso fue ya en el año 2015 que conozco a un fotógrafo venezolano que se llama Federman Parra. Él en ese momento pues estaba desarrollando un trabajo que se denominó Metáforas del Agua y era un trabajo compuesto por 80 imágenes. El trabajo consistía en hacer fotografía de los reflejos del agua. Las imágenes en sí mismas me sugerían como el aspecto pictórico de una pintura, ¿sabes? Todos los reflejos, todo lo que tenía que ver con las luces, las sombras, la forma en que la realidad o la superficie se reflejaba sobre el agua y se licuaba. Entonces eso empezó como a generar otro tipo de búsquedas, ¿no? Porque yo decía, ajá, esto me está sugiriendo las características de una pintura y yo toda la vida había estado vinculado a todos esos conceptos pictorialistas, pero esto se estaba logrando a partir de un dispositivo mecánico, la máquina, la cámara. Entonces era como, para mí fue como una especie de puente, de unión entre todo lo que significaba para mí ese mundo pictorialista y todo lo que estaba empezando a ocurrir a raíz del hecho fotográfico. A raíz de eso, pues, yo empecé a ahondar en todo lo que tenía que ver con la producción de imágenes. Me compré una cámara, empecé a manipularla, a entender un poco todo su funcionamiento, la calibración de las imágenes. Y pues a raíz de toda esa vivencia,
también empecé como a vincularme más con círculos que estaban trabajando directamente con fotografía. En ese mismo año, el 2015, ese trabajo de metáforas del agua participó en una exposición en un festival que se llama Foto Maracaibo. Y bueno, yo decía, ajá, yo en ese momento lo que estaba ya ayudando era como a configurar mi cuerpo de trabajo, porque además las imágenes no eran mías. Pero, ¿sabes? Estaba empezando como a generarse toda una especie de interés. Y luego también vino lo que fue un trabajo que se desarrolló en la escuela Julio Bengoechea aquí en Maracaibo, en Venezuela. Ese trabajo consistió en levantar un registro fotográfico de todos los habitantes de un pueblo denominado Santa Rosa de Agua, en Maracaibo. Y mira, el hecho de poder estar en contacto con todas esas personas, yo en ese momento tampoco estaba participando abiertamente en la producción de fotografías, o no por lo menos con el objetivo de participar en la muestra, pero, ¿sabes? El hecho de interrelacionarme con esas comunidades, con personas que estaban económicamente muy desfavorecidas, y entrar en un dinamismo constante con su vida diaria, con personas que eran pescadores, pues llevó para mí, llevó mi mirada a orientar todos esos intereses hacia el aspecto antropológico de la fotografía. Entonces, bueno, ese trabajo en su momento también fue presentado en un festival, y bueno, en el marco de un festival, y luego se hizo una especie de exposición colectiva en la placita del pueblo. A raíz de eso, pues yo dije, oye Alejandro, mira, te están pasando todas estas cosas, estás relacionándote tan directamente con todo esto, estás empezando a utilizar la cámara, pues todo fue como una consecución de eventos que me fue llevando. Realmente una de las cosas que terminó como por dar el clic en mi cabeza fue que hubo un día, recuerdo, eh, ese mismo año, en el año 2015, yo me levanté un sábado, imagínate, estaba súper cansado de toda el trajín de la cotidianidad y de todas las cosas que yo estaba desarrollando en ese momento. Y ese sábado en la mañana, un amigo fotógrafo también me dice, mira Alejandro, yo veo que tú estás muy interesado en todo esto, en trabajar todo lo relacionado con lo fotográfico, y pienso que también estás como muy interesado en sustentar tu trabajo en el ámbito de lo conceptual. Entonces, actualmente se está desarrollando, se va a empezar el día de hoy, eso fue como a las 9 de la mañana, hoy mismo a las 11 de la mañana, se va a empezar un taller en una escuela, la organización Nelson Garrido, y va a ser un taller de corte meramente experimental dictado por Nelson Garrido. Bueno, imagínate, yo estaba completamente en shock, porque yo decía, ajá, yo nunca he recibido clases formales de fotografía, y pues allí muy probablemente existan muchas personas que dominan una cantidad de conceptos que yo todavía no, a los cuales no me he adentrado. Bueno, además que también la ONG, la organización Nelson Garrido, era un espacio que yo no conocía. Yo simplemente había ido como que una vez, 7 años antes para ese momento, y mira, era por motivo de un concierto que se estaba dando allí. Además, el trabajo de Nelson Garrido, pues yo no lo conocía, meramente sus trabajos más icónicos, pero yo dije, bueno, ¿y por qué no dar el paso? ¿Por qué no ir a este taller y empezar a recibir clases? Fue para mí todo un acontecimiento, puesto que el taller éramos un grupo conformado por 18 personas aproximadamente, y el primer ejercicio que se hizo en ese momento fue bueno, evidentemente entramos en el tema de la presentación, y el primer ejercicio que Nelson Garrido nos solicitó fue desnudo censurado. Yo para ese momento era una persona excesivamente pudorosa, y bueno, para mí el hecho de mostrarme desnudo en una fotografía, y más aún poder hablar de ese desnudo, era completamente un desafío.
Entonces, bueno, mira, pienso que yo me cargué de muchísimo valor y empecé a trabajar. Empecé a hacer fotografías, las presenté con motivo de ese taller y ocurrió el clic que te comento. O sea, para mí fue toda se me abrió un campo de posibilidades. Entonces yo dije, bueno, realmente esto es un campo en el que yo quisiera explorar formalmente. Y a raíz de eso, pues terminé el taller. Allí yo desarrollé el trabajo denominado Vitriol. En ese taller, pues, luego vinieron lo que fue el estudio de Experimental 2, empezamos a trabajar también lo que era la parte de la creación de un fotolibro, la elaboración de material y de edición de fotografías, también empecé a trabajar todo lo que estaba relacionado con la fotografía autoral, vi varios talleres con Nelson también en fotografía autoral, y bueno, posteriormente a eso empezaron los primeros frutos a rendir, empecé a cosechar los primeros frutos de todo ese proceso que yo estaba desarrollando. En ese momento, pues, se hizo una exposición en otro festival y yo participé con la fotografía que estaba en la invitación, que es una fotografía en donde, bueno, está el corazón, y yo estaba como tratando de reflejar allí como una entrega, ¿no? Hacia lo que se estaba mostrando en ese momento. Luego, pues también participé en otras exposiciones colectivas, representando a la ONG, escuela de donde había venido, y empezaron, pues también participé en un proyecto, en un festival, en un concurso fotográfico, en una galería que se llama Galería 3 y 3. Allí gané un premio honorífico, y a raíz de eso pues se me abrieron algunas puertas para empezar a planificar lo que era mi primera exposición individual, que en este momento está en proceso de gestación. Luego, pues también, con motivo de todo eso que se ha ido gestando, pues también eh, empecé a integrar empecé a formar parte de lo que es el colectivo El Círculo de la Cucaracha, en donde, bueno, hay distintos que han desarrollado también su trabajo autoral muy orientado a lo que es el estudio del vacío, del sentimiento de ausencia, las pérdidas y muchos contenidos que están alineados con mis procesos y búsquedas personales. Actualmente pues me encuentro sigo trabajando en el marco de lo que es el Círculo de la Cucaracha. Este es un espacio muy sabroso porque pues es un espacio de investigación, es un espacio de intercambio filosófico también, y también mucho del estudio de diferentes referentes, con el objetivo de fortificar lo que cada uno en su propio ámbito ha venido desarrollando. Bueno, también en el último año se hizo una presentación, un avance del proyecto que cada uno está desarrollando. Bueno, hemos tenido ciertas intenciones de llevar esto a fotolibro o a publicación. El hecho es que, bueno, en una manera es una larga historia de la forma como yo caí en el mundo de la fotografía y como yo me empecé a relacionar desde el ámbito de lo pictórico hasta el proceso de ejecución y de edición de distintas imágenes sustentadas en lo fotográfico. Y todos callados. Hola. Súper interesante. Sí, sí, bueno, Vilena fue una de las personas Vilena tenía una exposición individual en la primera exposición colectiva que yo participé, porque era un festival que se estaba dando aquí en Venezuela, y pues fue muy sabroso porque al mismo tiempo al unísono, que se estaba desarrollando esta exposición colectiva en la que yo estaba participando, pues había muchísimos artistas que estaban presentando su trabajo
en distintas áreas y galerías de la ciudad. Entonces fue un momento que también significó como esa apertura, ¿no? Fue un momento, pienso que completamente mágico. Y yo creo que el hecho no solamente es algo muy satisfactorio porque, a ver, yo venía de un espacio donde yo pensaba que el único que estaba trabajando el ámbito o mis espacios más internos era yo, ¿no? Ujú. Cuando tú empiezas a compartir tu trabajo y te das cuenta de que hay tantísimas personas que tienen ese mismo proceso de búsqueda, pues termina siendo una gran retroalimentación. Eso que eso enriquece infinitamente todos los procesos creativos porque pues te alimentas no solamente de tus temas, de tus investigaciones, sino que además empiezas a retroalimentarte de todo el trabajo que otras personas a tu alrededor están desarrollando. Bueno, hay un par de comentarios por aquí. Vilena te dice Ok, que Ale, feliz de recordar contigo esa expo colectiva, fue inolvidable. Recuerdo que conversamos sobre los objetos de memoria. sí. Federman Parra te dice en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo. Y Vilena te Correcto. pregunta, porfa, cuéntanos el uso y conexión que realizas de esos objetos en tus fotos. Eh, Bueno, el uso y la conexión, por lo menos hay un marquito, y esto lo va a recordar muy bien Vilena, porque hay un marquito que tiene una gran carga simbólica y emocional para mí. Es un marquito de mi abuela. Entonces, bueno, mi abuela falleció hace muchos años. Y yo pienso que la forma en que yo incorporo estos elementos y este marquito en particular dentro de mis fotografías es desde el punto de vista de lo emocional. ¿Qué despierta para mí este objeto? ¿Cuáles son los contenidos y las imágenes mentales que este objeto empieza a labrar dentro de mi imaginario, ¿no? Pues también pienso que es como hasta qué punto poder llevar esos objetos y construir con ellos una metáfora que constituya o que conforme un mensaje. Entonces, mira, hay muchísimos objetos que empiezan a formar parte de lo que es ese bagaje de mis imágenes, por lo menos ese marco. Ese marco para mí siempre ha sugerido como una apertura. En realidad era el marco de un espejo, el espejo a ella se le rompió y yo decidí no refaccionarlo, no reconstruirlo. Entonces dejé el marco y siempre para mí sugería como el borde o una frontera entre todo el ámbito de lo real y el ámbito de lo imaginario. Ese tipo de significados, ese tipo de mensajes que tú empiezas a, 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 a vaciar en la imagen, son esos mensajes que tú empiezas a incorporar dentro de tu trabajo cotidiano y yo pienso que empiezan como a establecer las bases conceptuales de tu propio lenguaje. Vilena también te dice, adoro esa historia, gracias por haberla contado. Sí, muchísimas gracias, Milena, por estar presente. Porque, Ella hizo bueno, tú eres mucha una de barra, las personas que... Ah, además que hizo sí mucha barra, estuvo muy feliz cuando supo que ibas a estar en este espacio. sí, definitivamente que, bueno, ella es una de las personas que pienso que con muy poco, porque en su momento fue una conversación muy puntual que nosotros sostuvimos, pues también ella afianzó un sentimiento y una motivación hacia desarrollar todo este ámbito de lo fotográfico desde un punto de vista mucho más formal.
Yo creo que Vile nos ha ayudado un montón a todos. Hay que hacer algo, Vile, porque nos ha vislumbrado un montón de caminos. Gracias. Bueno, Kevin, Ale, cuéntanos en qué estás trabajando actualmente. Kevin Corredor te pregunta. Bueno, yo ahorita hay demasiados proyectos que yo estoy desarrollando. A veces me gustaría, bueno, pienso que uno tiene que darse el derecho a la lentitud, como dice mi maestro Nelson Garrido. Yo pienso que hay procesos en el ámbito de lo creativo que uno tiene que eh, mostrar, empezar a esbozar y después creo que cada uno de los trabajos que uno inicia tiene que sufrir un proceso muy necesario de maduración. Entonces, bueno, en función de eso hay varios proyectos que tengo yo en estos momentos que estoy desarrollando que están madurándose. El primero, bueno, es la revisión de todo mi portafolio con el objetivo un poco de hacer una depuración de todo el material fotográfico que yo he venido desarrollando en el curso de estos 6 años. Bueno, con el objetivo de también sacar esas imágenes de lo digital, ¿no? Realizar copias duras, realizar el proceso de copiado de cada una de esas imágenes y bueno, empezar como a fundamentar todo ese portafolio que yo he venido amalgamando a lo largo de estos años. Por otro lado, pues también he venido trabajando en lo que es la realización de mi primera exposición individual. Es un trabajo que tiene que ver con un proceso de ausencia, de sentimiento, es como un trabajo ontológico acerca de la soledad y el silencio, y tiene que ver mucho con la reflexión de mi imagen sobre el espejo. De hecho, el título del trabajo es Espejo para aliviar la ausencia. Una de las imágenes, creo que tú la puedes ver allí en las fotografías que estás pasando. Ajá. Es una fotografía, un autorretrato de mí con la cabeza separada del cuerpo. Uy, he visto tantas separaciones. Ah, de pronto de las últimas, esta. Eh, De las últimas. ¿Esta? Correcto. Esa imagen pues forma parte de lo que es el cuerpo de trabajo de Espejo para aliviar la ausencia. Este es un cuerpo de trabajo conformado por 17 imágenes. Con este trabajo fue que yo participé en el premio fotográfico de Galería 3 y 3. Y este trabajo versa mucho de lo que, de esa búsqueda, de ese sentimiento de como reflejar ese sentimiento de soledad y de búsqueda del otro a través de la imagen, ¿no? Es como un poco, hay como una especie de cortarme, de desdoblarme, de empezar a trabajar con la multiplicidad y de las imágenes que yo puedo ir generando con el objetivo de establecer un puente de unión entre mi persona y el mundo. Este trabajo, pues, desde el punto de vista conceptual, ya las 16 imágenes han sido generadas y ahorita estoy en un proceso como de evaluación del espacio en el cual se van a presentar estas imágenes. Aparte de este trabajo, estoy desarrollando también un trabajo que se denomina Despedida y va mucho con lo que hemos vivido aquí en Venezuela en el transcurso de los 2 últimos años. Si quieres, puedes mostrar la imagen en la que yo estoy acostado y hay unas manos de maniquí que están colocadas sobre la cama. Buscando. Ah, ya. Ahí está. Ajá, exacto. Eh, Bueno, ¿Viste? ajá, Perdón. Hay otra pregunta, pero no, termina y ya vamos con la siguiente pregunta. correcto. Bueno, este es un trabajo, esta es una imagen que también conforma el grupo de trabajo que estoy desarrollando actualmente. Bueno, ahorita voy aproximadamente por unas 26 imágenes y lo que estoy buscando retratar
o reflejar en este trabajo es el proceso de desprendimiento que se ha originado como consecuencia de este éxodo venezolano que hemos vivido en estos 2 últimos años. Bueno, para nadie es un secreto de que aquí muchísimas personas se han ido con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida en otras latitudes y con el objetivo de tener, bueno, esas mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades. Y pienso que cada una de las personas que se ha quedado aquí pues ha tenido que sufrir ese proceso de desprendimiento de todas esas personas que se han marchado. Con este trabajo lo que yo estoy tratando de reflejar es el hecho si bien es cierto que muchísimas personas que se han ido han tenido que encontrarse con realidades muy adversas, en el sentido de que tienen que sobrevivir y tienen que encontrar distintas cosas para desarrollarse y poder continuar su trabajo, pues yo lo que busco con este trabajo es como ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué ocurre con estos espacios que esas personas han dejado? ¿Qué ocurre con mi persona como un ente dinámico que está en constante contacto con todas esas personas? Entonces yo básicamente lo que he estado tratando de reflejar a través de este trabajo que he denominado despedida es como retratar esos vacíos, esos espacios en donde pues la persona que en algún momento llegó a establecer una dinámica cotidiana conmigo, pues ya no se encuentra, ¿no? Y esto, pues, lo que en el fondo revela es todo este éxodo que ha sido y que hemos tenido que sufrir como nación, ¿no? Para poder, pues, buscar nuevas oportunidades. Otra de las cosas también que he estado desarrollando es, pues, el trabajar en lo que es mi página web. Ahorita, en este momento, pues, de pandemia, pienso que se ha presentado el momento para el espacio o el tiempo suficiente para poder empezar a trabajar en diversos proyectos en los cuales no había trabajado antes, como es una página web formal donde poder mostrar todos mis trabajos y al mismo tiempo dar cabida a lo que es el proceso de creación de cada uno de los proyectos en sí mismo. Porque bueno, a ver, el proceso creativo es muy vasto y no solamente lo que es la imagen, pues involucra demasiadas cosas que está detrás de ese proceso creativo. Involucra pues la realización de toda una cantidad de bocetos, de estudio, de investigación, de revisión de poesía. Y bueno, yo en este momento también he estado tratando de dar un poco de orden para poder dar difusión a nivel virtual de todo mi trabajo. Eso es básicamente lo que yo me encuentro trabajando ahorita. Bueno, Vile te pregunta, o bueno, te dice, Ale, cuéntanos cómo empezaste con la tecnología de edición. Me gusta que la usas a favor de tus ideas y conceptos. Bueno, yo pienso que a ver, yo caí, mi fotografía es meramente una fotografía muy intimista, ¿no? Yo en un primer momento empecé a trabajar lo que eran mis espacios más internos. O sea, yo, por lo menos en las etapas iniciales de lo que fue mi trabajo, yo nunca empecé a hacer fotografía de mis familiares o de mis amigos. Yo empecé a trabajar con mi persona y con toda una cantidad de conceptos psicológicos que yo estaba desarrollando. Entonces pienso que esto, yo lo que decía en un momento dado era, a ver, ¿cómo yo puedo hacer una fotografía en donde yo empiece a trabajar toda esta cantidad de conceptos, la multiplicidad de facetas que pueden existir en mí mismo? Entonces yo decía, bueno, a ver, la fotografía en sí misma me parece que es un instrumento, una herramienta de transmisión de mensajes poderosísima, pero yo estaba muy vinculado a trabajar la imagen como si estuviera construyendo una pintura.
Entonces, en ese momento yo dije, bueno, eh, empecé a formarme en lo que eran los procesos de postproducción y edición. Empecé a trabajar en Photoshop, empecé a trabajar, bueno, las distintas capas, empecé a incorporar distintos elementos de carácter simbólico dentro de la imagen con el objetivo de reforzar el mensaje que yo quería transmitir. Y bueno, para mí eso es un proceso excesivamente laborioso porque es como una meditación zen. Yo pienso que hay tres etapas bien demarcadas en lo que es la realización de una imagen, por lo menos en lo que concierne a mi trabajo específicamente, porque está todo lo que viene antes del clic, está el clic propiamente dicho y está todo lo que es la parte de postproducción. Ujú. Esta parte, bueno, yo me dedico a montar distintos elementos sobre capas. Muchas veces también empiezo a incorporar distintos elementos manipulados digitalmente para reforzar esas ideas que yo quiero transmitir. Y pues en eso utilizo básicamente los programas de edición como el Photoshop. Muchas veces pues tengo una imagen base, esta imagen base es una imagen en limpio y empiezo a incorporar elementos a los cuales yo fotografío aparte y empiezo a pegarlos sobre la imagen por capas, ¿no? Entonces, claro, también tiene todo un tema importante porque el hecho de la pulcritud del trabajo, también trabajar muy bien la profundidad, porque pues no es el hecho de montar el objeto y simplemente pegarlo y ya, es también evaluar cuál es el concepto o cuál es el grado de profundidad del objeto dentro de la imagen, o estudiar cómo ese objeto genera una sombra determinada sobre el espacio en el cual está siendo colocado. Entonces, pienso que es un trabajo excesivamente laborioso y yo creo que es muy similar a lo que es como pintar, ¿no? Pero con la diferencia de que estoy utilizando unas herramientas completamente diferentes. No es un pincel, no es la fotografía lograda en un primer clic, es un trabajo que se va gestando a medida que el proceso Claro. de postproducción y de edición va evolucionando. Además que tú desde el momento de hacer el clic ya tienes en tu cabeza un proceso que viene después, porque es que yo creo que este tipo de trabajo que requiere intervenciones en postproducción se piensa desde mucho antes, ¿no? O tú empiezas, se te ocurren las cosas en la medida de que vas haciendo las fotos o desde antes vas haciendo un bosquejo. ¿Cómo es este paso, este proceso? Bueno, hay una mezcla de ambas. En un primer momento, pues yo siempre he tenido como disciplina el uso de un cuaderno de bosquejos. Ese cuaderno, pues, siempre lo llevo debajo del brazo porque una idea puede abordarme en cualquier momento del día y en cualquier situación, inclusive cuando estoy detrás de una computadora trabajando un documento de ingeniería o me aborda la idea en un momento en el que estoy hablando con mis padres o me aborda en un momento en el que estoy en un transporte público, en el momento en que estoy manejando el carro. Entonces, siempre utilizo el cuaderno de bocetos como una herramienta de uso fundamental. ¿Por qué? Porque en él hago como un primer dibujo o ese bosquejo grueso y yo puedo revisitarlo, puedo revisarlo cada vez que yo lo desee con el objetivo de empezar a incorporar elementos simbólicos dentro de la imagen para empezar a reforzar todos los conceptos que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, es una idea, es como una imagen muy pensada. Se empieza a gestar como una imagen excesivamente pensada, eh, trabajada muy desde lo emocional. Yo, yo empiezo a trabajar todas estas imágenes desde lo emocional y a partir de ese bosquejo entonces empieza como un proceso obsesivo, ¿no? Yo empiezo
a ver, primero a determinar cuál va a ser el color del trabajo, porque bueno, para mí también el color es un elemento que establece tiene una simbología y establece un mensaje. Entonces también establece, sirve, complementa lo que es la recreación de la atmósfera. Y después que establezco como que una gama cromática de lo que es la idea en sí misma, entonces yo empiezo a buscar el espacio. ¿A dónde voy a hacer la fotografía? ¿Es en mi casa? ¿Es en exteriores? ¿Es en un lugar que no logro determinar cuál es? Luego de eso, pues, mira, me puedo ir hasta un parque público, empiezo a recorrer casas, a veces me voy a la casa de mi mamá, a mi casa, empiezo a ver casas de amigos y yo digo, mira, aquí puede funcionar, mira, esta pared tiene tal tonalidad o puede servir como una imagen base que me puede ayudar en el proceso de edición. También hago mucha atención al momento del día. Yo generalmente trabajo con luz natural. Y entonces, también el hecho de buscar la luz que me ayude en el proceso de edición, porque hay que tener mucho cuidado en el enfoque que tú le vas a dar a la imagen. La imagen base va a tener un direccionamiento lumínico. Si la luz le da desde una perspectiva lateral o desde una perspectiva cenital, pues también tienes que tener mucho cuidado en la forma en cómo vas incorporando los elementos después en el proceso de edición. Porque si al objeto que tú estás incorporando y manipulando digitalmente dentro de la imagen no tiene el mismo encuadre y el mismo foco de luz, pues entonces empiezas a crear como una especie de desarmonía dentro de la fotografía. Entonces, bueno, sí, es un proceso en que la imagen es muy pensada, el concepto es bastante pensado y empieza a desarrollarse como toda una dinámica entre lo que es la conceptualización, la gestación de la imagen y el proceso fotográfico en sí mismo. O sea, el proceso conceptual tiene, para mí, en un horizonte inmediato de sucesos, la imagen terminada. O sea, para mí en un momento dado, cuando yo empiezo a ver el boceto, empiezo también a ver la imagen terminada. Empiezo a ver la imagen terminada con el objetivo también de ver qué atmósferas se están recreando allí. Está buscando la intención que yo estoy persiguiendo. Está buscando o está generando la sensación que yo estoy buscando, que estoy persiguiendo dentro del proceso de edición. Entonces, pues sí, es un proceso muy laborioso que interconecta todas las etapas desde el momento de su concepción hasta el momento en el que haces tú la edición de la última capa de la imagen. Por ejemplo, fíjate, ahí esa imagen, ¿no? La imagen de las cajas. Uh-huh. Esa es una imagen que tiene que ver con memoria. Yo soy una persona que también tiendo a ver mucho lo que es el tema del archivo fotográfico y de la búsqueda de elementos que me llevan o que me transportan a otras épocas. Pues porque tengo un arraigo familiar muy importante. Entonces, esa imagen para mí surgió como esa imagen tal cual como tú la ves terminada, y cuando yo hice el boceto en un momento dado, pues estaba con todas las cajas. Pero ¿qué sucedió en el interín y durante el proceso de creación? Pues yo no tenía las cajas suficientes. En ese tiempo no logré conseguir todo el material que estaba necesitando. Entonces yo lo que hice fue que hice la imagen base. La imagen base es la caja que yo estoy escrutando y es mi persona dentro de la caja. Luego, pues empecé a hacer fotografía de otras cajas en otros espacios por el mismo enfoque de luz, y luego a través del proceso de edición empecé a incorporar todos los elementos dentro de la imagen. Un poco también como para dar ¿sabes? Esa repitencia del objeto dentro de la fotografía que es como un afianzamiento o un acentuamiento de ese proceso de búsqueda
de la memoria. Entonces, bueno, mira, empecé a hacer el proceso de edición muy laborioso y fui incorporando cada uno de los elementos dentro de la imagen. También eso involucra un estudio espacial de lo que es la fotografía en sí misma para ver cómo tú empiezas a disponer de los elementos de la forma más armónica posible. Entonces, bueno, es un proceso muy laborioso, es un proceso bastante pensado. Sin embargo, yo dentro del marco de lo que es un trabajo, a veces cuando estoy haciendo una fotografía y tengo una imagen base, pues también puede venir alguna idea colateral y esta idea, pues yo empiezo también a jugar con ella en el momento de la construcción, de la puesta en escena. Y pueden surgir ideas adicionales en el proceso de generación de cualquier fotografía. ¿Aló? Con respecto a eso, tenía desactivado el, el micrófono. Catherine te pregunta si todas las imágenes las generas en un mismo espacio. Creo que acabaste de decir que te movías. No, no necesariamente. No Ajá, o necesariamente, por lo menos. sí, porque se me Por lo refiero a menos, si cuando debes tomar 20 fotos sobre el proyecto que estés haciendo, ¿lo haces en un mismo espacio o bueno? Ahora sí. bueno, a veces es lo deseable o puede ser la preferencia. Sobre todo porque también hay como un estudio de los colores que te genera el espacio sobre el referente a ser fotografiado, las luces del día. Entonces, en este caso, lo referente es hacer tomas sobre el mismo lugar. Pero si eventualmente hay un elemento que yo deseo incorporar que no puedes fotografiar dentro del mismo espacio, pues yo trato como de recrear también las mismas condiciones del espacio de la imagen base, hago la fotografía y empiezo a pegar el objeto por capas. Entonces, pues, es un proceso que puede tardar, mira, días hasta un par de semanas. Por eso es que yo digo que es un proceso de meditación, porque es concebir la imagen fotográfica, pero desde otro punto de vista, ¿no? Yo como siempre, pues yo he dicho, yo nunca hago fotografía, yo hago imágenes o construyo imágenes sustentadas en lo fotográfico con los elementos compositivos de una pintura. Wow. Wow. Sí, bueno. No es como, bueno, es muy bonito ver cuando alguien, todo su proceso creativo parte desde lo pictórico, porque tal vez muchos, y es un montón de nociones que uno aprende desde la pintura, que en la fotografía uno empieza como con la parte técnica y luego va a la parte de la luz, la forma, ¿sí? Entonces es súper interesante tu proceso porque tú desde chiquito con esas nociones de la pintura, ¿sí? Entonces todo ese buen manejo de la luz natural. Correcto. Bueno, Hay un ahí par vi de una pregunta de Vilena. hay dos Ahí preguntas. vi Una una, primero de Kevin Corredor. Ale, ¿qué es lo más significativo que te ha dejado en todo este tiempo trabajar a través del autorretrato? bueno, yo pienso que lo más significativo es como una especie de búsqueda. Yo creo que la respuesta final es no tener respuesta. Más preguntas. Sí, porque realmente ahí lo que se plantea es el hecho de que estás como en un constante proceso de búsqueda de autoconocimiento, ¿no? Y no es que, a ver, porque el hecho de decir, bueno, es que yo deseo conocerme totalmente, pero no es en sí mismo el hecho de yo poder conocerme a mi plenitud, sino saber que hay espacios míos que permanecen ocultos y que tienen mucho que revelar. Entonces pienso que lo más bonito de la construcción de estas imágenes es que de una u otra manera me ha permitido
mostrar a través del ocultamiento y a través de distintas coberturas, muchas cosas que tienen que ver con mis aspectos más sensibles, ¿no? La parte más interior. Y sin duda alguna que para mí esto tiene que ver con un proceso de desnudez, es desnudarte, desnudarte desde todo punto de vista. Yo pienso hoy en día, bueno, en etapas iniciales de mi vida, pues desnudarme para mí, desnudarme me refiero yo a quitarme las vestiduras, era para mí todo un problema. Pero hoy en día no es la desnudez física, es la desnudez psicológica. El hecho de poder eh, vaciar y conversar abiertamente de distintos contenidos psicológicos y que pueda encontrar como una especie de entendimiento por parte del observante es lo más bonito. Pienso que cuando yo genero una imagen, generalmente yo genero una imagen y no me gusta explicarla o no me gusta explicarla mucho, porque yo siempre tengo la fuerte convicción de que esa persona que está observando la imagen, pues empieza a tener como una especie de identificación autobiográfica acerca del uso del símbolo. Ah, mira, esto para mí significa tal cosa. Y pienso yo que ha sido muy bueno porque por lo menos hay distintas personas que me han dicho, mira, estos símbolos para mí significan ausencia o significan la muerte de la madre o significan aceptarte como una persona homosexual o significan este, eh, aceptar tu posición en el mundo. Eh, Cuando yo recibo ese feedback, pues para mí eso lo significa todo. Y eso no quiere decir que yo estoy esperando que el otro me diga exactamente lo que yo estoy tratando de transmitir. En el fondo lo que quiero es una interpretación y también una especie de enriquecimiento mutuo. Es como, a ver, yo agarro una imagen y un símbolo, la codifico, mejor dicho, voy a repetir la idea, yo agarro un elemento, lo transformo en imagen mental, lo decodifico, lo llevo, lo convierto en imagen y eso luego lo recibe el observante. Esta persona lo decodifica y lo transforma en otra imagen mental que le llega en una forma, puede ser similar o diferente. El hecho de poder comparar ambas imágenes mentales y poder decir, oye, sí, esto tiene este significado, o oye, no, esto puede tener otro tipo de connotaciones, para mí es un proceso que es un enriquecimiento mutuo y que me permite a mí establecer o validar que lo que yo quiero decir de una u otra forma está creando un movimiento interior en la otra persona. Pienso que eso es lo más gratificante y lo más satisfactorio de todo el proceso. No Bueno, sé si me expliqué, espero y haber sido lo creo que suficientemente también iba como a la claro. misma pregunta siguiente que te hizo Vilena. Creería que también está ahí, se respondió. No sé, te la voy a leer igual. ¿Cómo te ha ayudado la fotografía para tu vida personal, para tu autoconocimiento? Por si Bueno, es muy similar, bueno, va muy en el orden de lo que yo están estaba ahí. conversando. Exacto. Sí, sí, bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Como había mencionado hace cierto tiempo atrás, pues yo cuando me inicié en la construcción de las imágenes fotográficas, pues yo nunca pensé que trabajar la fotografía desde el punto de vista de denuncia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la transgresión o el estudio de la fotografía desde el punto de vista
voy a retratar o voy a hacer imágenes de mis círculos más cercanos. No, no, ese no era el objetivo, no fue lo que me generó a mí el punto focal de empezar a trabajar en todo esto. Realmente en lo que yo estaba interesado en un momento dado era empezar a retratar mis espacios vacíos, mis ausencias. Y pues también ocurre que eso era consecuencia de toda una cantidad de situaciones internas que yo estaba viviendo. Yo en un momento dado pues sufrí de muchos ataques depresivos durante mi adolescencia y también muchos cuadros de neurosis. Eh, Producto de esto, pues yo estuve en tratamiento psicológico en distintas etapas de mi vida. Mira, a los 15 años, a los 25 años, a los 35 años, que fue la última vez que estuve en terapia. Y siempre me llamó mucho la atención el hecho de que yo en las terapias pues estaba como trabajando conceptos del yo, del ello, del super yo, de la multiplicidad de las facetas. Entonces pienso que también este tema de poder construir todas estas imágenes desde cero, como que empezó a trabajar todo ese ámbito de psicológico y emocional que yo estaba viviendo en ese momento. Y pienso que hoy en día ha cobrado una mayor fuerza. Las imágenes que hoy en día yo he venido generando, pues son como un poco más complejas desde el punto de vista compositivo. Siempre marcado en lo que es el minimalismo, pero siempre, pero últimamente tienden a ser como, a incorporar como más elementos que tienen un significado simbólico. Entonces, pienso que desde el punto de vista del trabajo, a ver, trabajo con el cual, bueno, le he metido el pecho en su totalidad y he trabajado mucho con mis valores, con mis creencias, con mis miedos, con mis sentimientos, con todo lo que me duele, con todo lo que me hace feliz. En el momento en que yo empiezo a generar un trabajo fotográfico, pues, todos estos elementos de una u otra forma se manifiestan. Y pienso que eso en el fondo significa un enfrentarse a sí mismo. Hay como una especie de confrontación, de enfrentamiento. En el momento en que tú puedes enfrentar eso sin que te genere ansiedad o dolor, pienso que hay como una especie de superación allí, ¿no? Y pienso que allí radica el carácter curativo y terapéutico del trabajo que yo he venido desarrollando a lo largo de los años. Vilena te pregunta, ¿con qué lecturas complementas tu formación como autor y como persona? Y también te dice que te admira muchísimo y que gracias por ser. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el momento de qué elementos complementan el proceso de creación de un proyecto, pues todo lo que está en el día a día. Pienso que, mira, desde que me paro, la forma en que vi el amanecer, si hay algo que estuvo en inarmonía ese día, pues eso empieza a formar parte de cualquier imagen que yo pueda estar concibiendo en ese momento. ¿Qué otros elementos empiezan a formar parte y a establecer un juego dinámico con el proceso creativo? Mira, la poesía. Hay muchas personas, muchos autores que siempre yo me he sentido excesivamente atraído. Casualmente son puras poetisas, o en su mayoría son poetisas, pero siempre me he sentido muy vinculado a trabajos como poetas como Juan Sánchez Peláez, que es un poeta venezolano. También he estado muy vinculado o he revisado mucho el trabajo de Alejandra Pizarnik. También he trabajado mucho en torno a la poesía de Silvia Plath.
y muchos otros autores que yo he venido revisando a lo largo de estos años, porque pues en el fondo esto lo que me permite es como sustentar la imagen poética, esa imagen visual que tiene su génesis en el momento en que empiezas a desarrollar un proyecto. Y esa imagen visual, pues yo la empiezo a fortificar a raíz de todas esas lecturas en la poesía. El uso de la metáfora es algo muy relacionado al aspecto simbólico que se genera en el marco de la realización de un trabajo. Pues también tengo otras lecturas, ya desde el punto de vista un poco más espirituales. Bueno, yo no soy una persona, en algún momento fui excesivamente religioso, vengo de una familia muy católica, pero hoy en día pues ya este tipo de intereses ha cambiado. Yo soy una persona que hoy en día tengo la convicción o creo mucho más en una energía universal que todo lo gobierna en un orden perfecto, en una consecución de cosas que pueden caer en un momento dado. Entonces también leo mucho acerca del esoterismo, a veces también he estudiado lo que es la simbología cabalística, porque también pues me ayuda mucho a trabajar imágenes desde un punto de vista muy onírico. También yo recurro mucho al hecho de escribir mis sueños. Soy una persona que sueña mucho constantemente durante todas las noches, entonces a veces hay sueños que versan en torno a imágenes y yo cuando me despierto yo digo, mira, no sé qué quiere decir esta imagen, pero la voy a Puede ser. dibujar. Entonces, por ejemplo, ocurre mucho que hay una imagen recurrente en todos mis sueños que es una torre sumergida en el agua. O hay una imagen recurrente en todos mis sueños en la que yo estoy peleando conmigo mismo. O hay una especie de desdoblamiento de mí, entonces hay como una parte de mí vuela y otra parte mía se queda en el espacio físico en el que yo estoy posicionado en el sueño. Entonces también trato como mucho de enriquecerlo a partir de todas esas vivencias personales. Otras cosas también que reviso en su momento son eh, artículos de carácter científico, lecturas de carácter científico, pero muy relacionado a lo que es la física cuántica. Yo siempre he estado muy interesado en esos temas. Hay un libro muy interesante de una periodista que se encargó de, de recoger una cantidad de relatos acerca de la existencia de un campo energético que está mucho más allá de nosotros. Y ese campo energético pues está interconectado por una red que nos comunica. Entonces pienso que hay componentes allí que van como filtrándose, capas que se van filtrando en el momento en que tú empiezas a desarrollar un proceso fotográfico y bueno, también el hecho de estudiar acerca de Carl Jung como psicólogo que también trabajaba mucho el ámbito del arquetipo, de lo onírico, el establecimiento de arquetipos como una forma de, de establecer un puente de unión entre todas las personas, ¿no? También incorporar un poco esos conceptos relacionados a lo que es la conciencia colectiva, hasta qué punto nosotros estamos todos interrelacionados y comunicados. Pienso que esos son ámbitos que van enriqueciendo los procesos de creación que yo he venido desarrollando en la construcción de mis imágenes. Bueno, ahí no tenemos más preguntas. ¿Alguien tiene otra pregunta, intervención, comentario, aporte, lo que sea? Varios han desactivado sus cámaras. Activen sus cámaras un momento. Vamos a hacer la foto. La foto selfie de la charla. Entonces, la dinámica es que simplemente activan su cámara y nos regalan una sonrisa para salir en la foto. Veo caras nuevas, bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Y qué bueno, me gustaría saber de dónde están ubicados.
bueno como saber cómo estos espacios, cómo nos unen en diferentes Sí. latitudes. Mira, Alejo estaba escuchándote y tocando. De Pereira. Ah, bueno, aquí hay, Eduardo Costa te dice, cuando uno confronta sus realidades en la composición de sus obras, entra en un proceso de introspección muy interesante. Al exponerse o exponer las obras de los demás, las conexiones con sus realidades generan una interacción muy rica desde lo emocional, algo para aprovechar en las artes visuales, dice Eduardo Costa. Bueno, Muchísimas Catherine. gracias por tu comentario, Eduardo. Bueno, Catherine nos acompaña desde Pereira. Baby, bienvenida, no te había visto por acá. Estás en Cali. Federman desde Venezuela. Elena desde Palmira. Marco Antonio dice, muchas gracias por la charla. Saludos desde Perú. Los veo en mi PC que no tiene webcam. Ay, qué... Lo siento, no poder ver tu rostro. Oh. Y Vilena dice, o Jorge Dárraga, invitado especial. Bueno, Eduardo Acosta nos acompaña desde Palmira Valle. Bueno, ahora sí vamos a hacer la foto. Habían unas que la habían activado y la volvieron a activar, no sean así. Ya los había visto. Ah, peínense en un segundito, eso no pasa nada. Entonces, bueno, ahí va. 1, 2 y perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas o aportes por aquí, muchísimas gracias, Alejandro, por Tengo una contarnos. pregunta, porque Ah, bueno, cuéntanos. Ok, Perdón, vale. Muy bien. dale. Adelante, por Dale, favor. Eduardo, de una. Se paró su cámara. Quedó ahí en stop. Eduardo. Oli. Ya, ahora sí. Cuéntanos. ¿Tienes desactivado tu micrófono? hola, Ah, ya que, ¿sí, listo? sí, ya te escuchamos. Hola, Eduardo, ¿qué Ya que tal? sí, ustedes tienen siempre unos invitados muy chéveres, uno siempre está pendiente como en el aprendizaje continuo, esto me parece una de las actividades más importantes que realizan desde Venezuela. Muchísimas gracias. Ahí Muchas intentamos gracias. mantenerlo. La verdad, muchas de los asistentes y personas que hacen parte de los espacios me han compartido nuevos trabajos, ¿sí? Y hemos podido ver con invitados muy buenos y que también, pues, como compartir todo su proceso creativo y estar en este espacio. eh, Muy agradecida siempre a ustedes porque al fin de cuentas son quienes hacen que este espacio se nutra y sigamos como en una conversación constante. Vilena te dice, ¿qué te aporta la ingeniería? Yo creo que un montón. A tu manejo Un de montón. creatividad a través de la fotografía. Es que es súper difícil Bueno, quitarse la ingeniería de la cabeza. sí, bueno, y tú lo sabes también porque tú estudias ingeniería, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo estoy en un... a mí todo lo relacionado a la construcción de las imágenes, pues siempre me hace sentir muy bien y me hace estar en contacto con todo ese aspecto interior, pero pienso que en un momento dado, pues, ¿Qué pasó? aló, Aló, ya, ahí estás. ajá, este, como te venía diciendo, bueno, a mí, ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. Ya. ¿Hola? ¿Qué pasó? un bache, no sé, hubo un bache ahí comunicacional. Bueno, ya, listo. Aquí estás, de nuevo. Esta Aquí pregunta te estoy de puso nuevo. nervioso.
Y me puso nervioso porque empiezo a decir, bueno, ¿cómo relacionar estos conceptos? Pero no, mira, evidentemente que pienso que la ingeniería te da un conocimiento técnico y científico en el cual hacia el cual no ahondas entrando desde de lo humanista, ¿no? O sea, sabes, la parte de las ciencias duras, el hecho de la disciplina, yo también estoy sumergido en un trabajo cotidiano donde trabajo en una empresa, soy un ingeniero de procesos, trabajo en la parte de diseños hidráulicos, de sistemas industriales, para la industria de oil and gas. Y pues estoy como, siempre me he sentido como una pieza muy pequeña dentro de un engranaje muy grande, ¿no? Entonces, yo pienso que la ingeniería me ha permitido a mí también como incorporar un elemento de sátira dentro de las visiones particulares de la construcción de las imágenes, pues porque lo ves así como que aquí estoy yo hablando de contenidos tan introspectivos y resulta que estoy aquí detrás de un escritorio trabajando día a día en un trabajo excesivamente repetitivo, donde eres como una pieza de un rompecabezas y al mismo tiempo eres medido por índices de calidad, por índices de gestión de calidad, por eficiencia, por eficacia. Entonces, pues, yo pienso que la ingeniería ha sido como un espacio para el establecimiento de una disciplina. También me ha ayudado mucho desde el punto de vista de hacer catarsis, o sea, ese efecto catártico, yo me sumerjo en la construcción de unas imágenes y trato como de encontrar una especie de refugio en contraposición a todas las actividades que yo desarrollo en mi vida diaria. Entonces, pienso que son, siendo cosas tan opuestas, establecen como una especie de equilibrio. Pienso que en el fondo lo que ha sido es establecer como una especie de equilibrio, una especie de anclaje a tierra, porque imagínate, si estuviera únicamente trabajando desde un punto de vista estético o fotográfico al 100%, pues estaría como en las nubes. Y bueno, lo digo a modo de comentario muy personal, ¿no? Entonces, pienso que de una u otra forma pues he establecido un balance interesante y me ha permitido jugar con aspectos que tienen que ver con esa otra faceta. Martín nos dice, la ingeniería es un arte y técnica al mismo tiempo para aplicar los conocimientos científicos a la invención, diseño, perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos del área científica. Ush, no, ya voy a copiar esto, Dios santo, ¿qué es esto, Martín? O sea, ay, ya tenemos la... Bueno, Pero sí, totalmente, totalmente cierto, Martín. bueno, y además, un poquito completando lo que dice Martín, pues hay como una similitud, ¿no? De ese proceso de mejoramiento continuo que estás buscando en el momento en que estás haciendo la construcción de una imagen, estás como buscando utilizando un área de experticia completamente científica para conseguir un diseño, por ejemplo. Entonces, en el fondo, hay como un ámbito de acción común que es la parte de la creatividad. Yo como ingeniero de procesos, pues también tengo que aplicar muchas cosas que tienen que ver con esa creatividad. Pero como hablando con ingenieros, porque pues igual estoy rodeada, es muy particular ver que es más común que de un ingeniero pase al arte, ¿sí? Que maneje o que se interese, a que desde alguien que se enfoque solo en el arte se vaya a la ingeniería. O sea, no, Sí, no es. pero es bastante como particular, ¿no? El arte de inventarse y reinventarse.
Exacto, Eduardo Costa. Y Vilena dice, construyen un mundo mejor. Realmente yo también pensé, pues es que ya ahí como que la ingeniería sí está muy calado con un montón de cuestiones, pues como de intereses políticos, económicos, empresariales, que es cuando la cosa como que se le puede cambiar a uno la visión y es como una pelea constante, no es imposible, pero sí es constante. Yo que mi papá es ingeniero civil y he visto cómo ha tenido que discutir con personas que en política quieren involucrarlo en cosas y básicamente a mí me decían como, oye, tu firma vale un montón, te podemos pagar tanto y tú firmas y yo como, pues no soy ingeniera, pero tampoco voy a ganármela así, pues como que no. Es como lo triste que puede estar en ese ámbito, ¿no? Alejo López, Sí, es me- muy... Alejo López te dice, me quedó una duda. Cuando haces repeticiones en tus fotografías, ¿tiene alguna relación o crítica, tiene alguna relación o crítica a la producción en masa y el industrialismo? Sí. Bueno, esa respuesta es una muy buena pregunta y Sí, depende mucho del trabajo con el que yo esté, claro. eh, el trabajo que yo esté ejecutando en el momento. Hay, por ejemplo, un trabajo que yo desarrollé que se llama Still Life. Ujú. En español yo le puse Naturaleza Muerta. Y es un poquito esa crítica a los procesos de industrialización que tú puedes, a los cuales puedes verte sometido en el momento en que estás metido en una oficina o formando parte de una organización muy grande, ¿no? Muchas veces estas organizaciones pues empiezan a someterte a una cantidad de cosas y no es que no trabajes con mística, sino que empiezas como a sentirte como una pieza completamente prescindible, eres responsable. Entonces el hecho también de poder establecer eso en la imagen, pues en ese caso la repetición sí es una crítica a esos procesos de industrialización y es una crítica desde un punto de vista satírico, irónico. Hay una imagen que no la tengo publicada en ningún lado en donde hay como un agente de estos de recursos humanos, ¿sabes? De estos que empiezan a hacer todos los procesos de, Revisión e de inspección. captación de personal. Y entonces tiene una fila larguísima de personas, pero todas las personas son iguales. Entonces, ¿sabes? Es también una crítica a esos sistemas de producción en masa en los que se olvida la parte, ¿sabes? La construcción de estos contenidos espirituales. Y no quiere decir que una cosa esté mal o la otra no, simplemente que son ámbitos completamente diferentes y cada uno es adecuado en su espacio de acción. Todo lo es. Martín dice, los ingenieros desarrollamos la sensibilidad al máximo y queda más fácil entrar al mundo del arte. Ah, bueno. Pensé que había algo mal en mí y no. Mire, ¿tú eres ingeniera en qué? Yo soy ingeniera civil y mi familia, mis padres y mi hermano mayor también lo son. Y me eduqué, me formé en un colegio católico enfocado a las matemáticas y la física. O sea, yo no vi arte en gran parte de mi infancia, de mi vida. O sea, como que era algo ahí que estaba en Ah, mí como algo, pero es muy particular porque ahora, hoy en día, que fue para mí, fue súper difícil para mí acabar la carrera porque ya después de octavo yo ya sabía que no iba a dedicarme a eso y tenía profesores que eran conscientes de eso. Unos me hacían como bullying, como que me la ponían más difícil y otros como que, ay, sí, 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 ay, bueno, hágale pues, como yo le hago caso. Y ahora es muy particular porque le he dado clases a compañeros de mi carrera, a profesores que tuve en la universidad, o sea, como que antes yo era el bicho raro y ahora, ¿quieres aprender fotografía? Es como un fresquito interno, ay, si ves que no es malo ser el bicho raro, entonces es muy particular porque como que se dan cuenta que soy yo, y es como, oye, ¿tú te acuerdas de mí? Yo no me acuerdo de muchas cosas, pero yo vi clases contigo, tal cosa, y yo, Ajá. ah, pero bueno, es como,
es como, son muchos casos, son muchos los ingenieros, o sea, muchos, desde los inicios de la fotografía, Joseph Kudelka también era ingeniero, no me recuerdo cuál, Correcto. entonces, muchos, entonces, y está bien, está, me parece súper bien como que desde los fotógrafos tengan diferentes miradas, ¿sí? Como lo decía Salgado, que él es economista, que no es estudiar solo la imagen, sino estudiar algo que a uno le interese y para entender el mundo, Claro. en el que uno se sienta más cómodo ver cómo funciona todo. Entonces, pues nada. Palabras de una exigente. La fotografía tiene una alta carga antropológica y pienso que se enriquece en la medida en que tú te desenvuelves en distintos círculos y no estás cerrado a ninguno de ellos. O sea, creo que una cosa es, bueno, evidentemente que tienes que tener una formación en donde desarrolles el ojo hacia la toma fotográfica, pero al mismo tiempo tienes que tener una capacidad de poder interrelacionarte con el otro y de poder hablar de distintos temas, porque en el fondo eso es lo que va a terminar construyendo tu lenguaje personal. Es totalmente cierto. Muy cierto. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decirnos? Para venir aquí a debatir un rato. ¿O no? Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos por estar aquí, por Muchísimas compartir gracias. este espacio. A ti, Alejandro, me alegra mucho poder conectar contigo. Y bueno, los espero mañana, los esperamos con Melanie, que también está aquí acompañándonos. Alejandro, súper invitado mañana que nos puedas acompañar. Recuerda, 4 hora Colombia. Claro. Sí, Eh, bueno, yo estaba un poquito complicado con el tema de los cambios de uso horario y de verdad que yo estaba súper en el Me momento te y imaginé como, bueno, como súper ansioso, como, oye, ¿qué pasa? Ya son. Es que a las 3 me escribió Alejandro como, oye, estoy esperando, pero me dice que no, que te tengo que esperar y yo, pero oye, falta una hora. Tranqui, yo no me he bañado, me tengo que arreglar. ¿Cómo así? Como, ay, ¿verdad, no? Que estamos en diferentes lugares. Pero bueno, sí. eh, gracias a Bueno, ustedes. mañana 4 horas de Colombia, voy a estar Ajá. atento entonces y bueno, de verdad, 6 horas Lania, Argentina. muchísimas gracias por haberme dado el espacio. ¿Perdón? Y 6 horas Argentina, porque Melanie va a estar desde Argentina. Ah, ok. Bueno, agradezco mucho, Lania, el espacio que me has dado para poder conversar acerca de mi trabajo y bueno, de todas estas cosas que me han movido a establecer este lenguaje tan particular. También le agradezco mucho a todas las personas que asistieron a este conversatorio. También muchas gracias a todas aquellas personas que intervinieron con sus preguntas y con sus comentarios. Y bueno, estoy a la orden, Lania, también para cualquier cosa que desees realizar en un futuro, apoyos. Y bueno, muchísimas gracias por todos estos espacios que nos ayudan a difundir los fotógrafos, Y a conectarnos también. Bueno, a conectarnos. chao, que esté muy bien. Un abrazo gigante. Feliz tarde, noche, día, donde estén. Muchas gracias. Feliz, Chao. feliz tarde a todos. Hasta luego. Un Gracias, lo gran mismo. gusto. Chao a todos, gracias Alejandro. Muchísimas Gracias, gracias, muchas Anderson. gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Catherine. Bueno, gracias, Lania. Gracias, Ale. Gracias a ti, mi Vile. Farito Vile. Vile, Farito. Tan bellos.